A partir de la vigencia de la Constitución de la República del año 2008, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Sistema de Seguridad Social ha tenido varias transformaciones. ¿Cómo está nuestro IES? Decimos nuestro porque le pertenece al Estado, le pertenece a todas las personas que aportan. ¿Cómo está nuestro IES? Ese es el tema que les invitamos hoy en nuestro termómetro ciudadano de este día jueves, ya casi fin de mes. Gracias a quienes nos reciben en sus casas y también a través de Televisión Legislativa. Soy Ramón Bravo y a nombre de los medios legislativos les doy la bienvenida. Iniciamos entonces así nuestro termómetro ciudadano número 35. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Puede seguirnos a través de nuestro hashtag IES, IESS, y el tema que les hemos planteado es IES Análisis de su realidad. Quienes nos van a acompañar hoy en esta mesa de trabajo se los presentamos. Gladys Estela Palán Tamayo, ambato, economista, actuaria, máster en finanzas, ex miembro de la Comisión Interventora del IES en representación de los asegurados, ex directora general de Servicios Corporativos del Banco Central del Ecuador, ex gerente nacional de Finanzas y Administración de CNT, consultora. Hugo Villacrés Endara, Quito, magíster en Ciencias de la Economía, magíster en Administración de Empresas, expresidente del Consejo Directivo del IES, ex subgerente general del Banco de Desarrollo, ex gerente del Mercado Mayorista de Quito, docente universitario, consultor y analista económico. Fernando Mosquera Cortés, Quito, economista, máster en finanzas, experto en seguridad social, expresidente de la Comisión Técnica de Inversiones del IES, consultor en riesgos financieros de los Institutos de Seguridad Social ecuatorianos, docente universitario. Muy bien, saludemos primero, qué gusto tenerla aquí. Gladys Palán, qué gusto tenerla. Muy buenas tardes. Venga un poquito más hacia el micrófono para quienes nos escuchan también a través de la radio. Muchas gracias por la invitación. Qué bien, Víctor Hugo. Gracias por volver a los micrófonos de la radio de la Muchas Asamblea. gracias, un saludo a la gente que nos escucha. Qué gusto compartir con Gladys, con Fernando. Muy bien. Y también Fernando Mosquera, qué gusto tenerle aquí. Gracias, un gusto y un agradecimiento por invitarnos. Muy bien. Vamos entonces al programa, no sin antes decirles que ustedes pueden durante el programa, Andreita, perdóneme, muy buenas tardes, Andrea Legarda, quien es nuestra compañera que hace el seguimiento en redes sociales. Buenas tardes, Ramoncito. Buenas tardes a nuestros invitados. Correcto, para quienes nos pueden seguir en este programa como TV Legislativa y también por la radio de la Asamblea que sale en vivo a nivel nacional. @la radio Asamblea es nuestra dirección en las redes y @TVL Ecuador, ¿no? Y también si usted quiere volver a escuchar o ver este programa, puede hacerlo a través de nuestra página institucional www.asambleanacional.gov.es. Iniciamos el programa con siempre la participación de la ciudadanía. Salimos a la calle, sale nuestra compañera Andrea Legarda, y de manera libre pregunto a las personas, ¿qué imagen tiene usted del IES? Para quienes nos siguen a través de la radio, participan las voces de Marco Mejía, Mauro Álvarez, Jefferson Betancourt, Kevin Jara y Edwin Caizapanta. Esto es lo que nos dijeron. ¿Qué imagen tiene del IES? Pésima, más aún con la corrupción que pesa en toda la institución del Estado. Es un organismo que presta buenas atenciones a los ciudadanos, con dificultades, pero creo que es muy favorable para la atención de los ciudadanos. Los trámites no son ágiles y no te brindan la información adecuada por la cual tú te diriges hacia ella. Pienso que los servicios son un poco más modernos, son más eficientes, pero hay un déficit en el momento en el que un trabajador va y se hace un examen, por ejemplo está enfermo o tiene alguna falencia en su trabajo, no es muy bueno en ese sentido. Nunca se ha dolido o ha dado una atención como debiera ser a los empleados, a todos los afiliados. Bien, tenemos todo tipo de expresiones frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Iniciemos por Gladys. Gladys Palán fue integrante de la Comisión Interventora del IES en representación de los asegurados. Bueno,
Primera cuestión, a ver si podemos destacar la importancia de tener un sistema de seguridad social. Con Fernando, hace un momento, antes de ingresar acá, decíamos, probablemente entre las personas jóvenes como la niña Andrea o las personas que están allá al fondo en el vidrio, con la juventud no se tiene todavía idea de la importancia de tener un sistema de seguridad social. Probablemente estamos aportando algunos años, no lo hemos ni siquiera ocupado, pero no sabemos lo importante que es tener un sistema de seguridad social. Primero vamos a ir con usted, Gladys. La actual Constitución del año Un poquito 2008 nos acercamos. Gracias. establece con claridad un derecho a la seguridad social. Ujú. Y la seguridad social es como un bien, es como la educación, es como la salud. El Sistema Nacional de Seguridad Social o el Sistema de Seguridad Social es el conjunto de administradores y de el programa de seguridad social que el Estado le brinda a la ciudadanía y que debe proteger al ciudadano, al habitante ecuatoriano, desde que nace hasta que muere. Ya. Con las distintas prestaciones o beneficios que concede la seguridad social en el tiempo. Ya. Desde luego, como todo en todo sistema, tiene costos, y para los costos pues tiene que financiarse ese sistema. Correcto. Pero es sustancial y fundamental para la protección y para el bienestar de la población la existencia del sistema de seguridad social. Bien, sustancial, es decir, más importante no puede ser para quienes estamos aportando. Por favor, Víctor Hugo. Gracias, Ramón. Bueno, yo creo que hay que entender a la seguridad social como un sistema de seguros y fondos de ahorro. Conceptualmente hablando, usted tiene actualmente 5 seguros, con uno de creación última, que es el seguro de desempleo, pero además de esos tiene el seguro de invalidez, vejez y muerte, que es el de pensiones, el seguro de salud, el seguro social campesino y el seguro de riesgos de trabajo. Y tiene 2 fondos de inversión. El uno es el fondo de cesantía, que es parte del 20,6% que todos aportamos mes a mes, y el otro que es el fondo de reserva, que voluntariamente a partir del 2010 se decidió que a partir de la 13ª remuneración la gente pueda aportar y ahorrar eso por un lapso de 3 años, o que caso contrario lo reciba mensualmente. Pero para que se entienda, es un sistema de seguros y fondos de ahorro, y esto es importante. ¿Por qué? Porque esto marca la esencia del seguro y el por qué los fondos deben estar divididos en cada uno de los diferentes compartimentos y no pueden mezclarse, porque generaría un riesgo sistémico. Al ser un sistema de seguros, usted generaría un riesgo y un probable contagio de algún problema que puede tener uno de los seguros hacia otro de los seguros. Como decía Gladys, en la historia, en la parte legal, los antecedentes más importantes datan del 2001, en donde la Comisión Interventora participó y generó lo que fue la Ley de Seguridad Social. Y posteriormente el artículo 34 de la actual Constitución, que garantiza la seguridad social como un derecho. Entonces cambia teóricamente o técnicamente, cambia de ser un modelo bismarckiano, es decir, un modelo que garantizaba la seguridad social solo para funcionarios públicos, a ser más bien un modelo beberiano, de Beveridge, en donde se garantiza la universalización de la seguridad social como un derecho. Esos son, creo que, los elementos fundamentales desde la parte teórica que se pueden ver ahora de cómo funciona el sistema de seguridad social, y lo otro, cuáles son los elementos legales, la Constitución y la ley, que están enmarcando a este sistema. Ese primer acercamiento. Bueno, también, por favor, vamos a escuchar, para quienes nos siguen por la radio, a don Fernando Mosquera, también expresidente de la Comisión Técnica de Inversiones del IES. No sé en qué año, por favor, si nos precisa usted, Fernando. Sí, yo estuve del año 2004 al 2008. Fernando, son 4 años que había por Constitución la posibilidad de ser miembro de la comisión y luego había que cambiar. Bueno, vamos haciendo un primer acercamiento. Ahí ya mismo vamos a ver unos tweets de mucha gente que dice que el sistema de gobierno que tiene el IES, que tiene un delegado del presidente de la República, quien encabeza el consejo directivo, y tiene 2 delegados, de los empleadores y de los empleados, debe ser, entró al debate, debe ser reformado para lograr un mejor gobierno del sistema de seguridad social. Mire, usted como periodista agudo y con mucha experiencia, posiblemente corroborará lo que voy a decir. Un sistema de seguridad social debe tener únicamente 2 objetivos. La una,
buenas pensiones y buena atención médica. Y así funciona en el mundo. Japón es uno de los países que trasladó el riesgo al Estado y se hizo el Estado cargo de este riesgo. Por eso podemos decir que el nivel de edad mayor en el Japón es importante. En América Latina se produjeron varias formas de generar un sistema de seguridad social sólido. En esto creo yo que la presidenta Bachelet tuvo una idea muy importante. Formó un grupo, una comisión de expertos en derecho, en economía, en finanzas, en cálculo actuarial y generó un diseño de seguridad social que realmente le ha hecho a un país eminentemente exportador. Mire, Chile tiene, si nosotros tenemos 14 o 16 mil millones de dólares en los fondos previsionales, Chile tiene 10 veces más de lo que tiene el Ecuador. Y gran parte de los fondos previsionales son para financiar las empresas de exportación y eso genera empleo y por lo tanto no simplemente va a financiar el gasto público del Estado. Entonces, en ese sentido, Chile creó un sistema mixto en donde, como decía Víctor Hugo hace un momento, hay que diferenciar lo que es un fondo de acumulación y lo que es un determinado estamento matemático económico acumulativo que se lo utiliza ya cuando se ha presentado el riesgo. Para que la gente posiblemente nos entienda con mayor facilidad, si es que nosotros tenemos una compañía de seguros privada y la seguridad social, las entidades de seguridad social son simplemente grandes compañías de seguro pero estatales. Por un lado, los ingresos se dan con el pago de primas. Así es. En la seguridad social son los aportes, que vienen de dos partes, de empleadores y de trabajadores, alrededor del 20,6%. En el caso de que se produzca el siniestro, una compañía de seguros privada paga los siniestros. En el caso de la seguridad social, da las prestaciones, por ejemplo, en el fondo de pensiones, son tres principales aseguramientos. Invalidez, si una persona queda inválida, le jubila por invalidez, vejez, el que necesita jubilarse, o muerte, que recibe el Montepío. Y luego de eso viene el fondo de cesantía, el fondo de reserva, las cuentas de menores, el seguro campesino, etcétera, que conforma de ese 20,6% que aporta trabajadores y empleadores, se divide en diferentes bolsillos y por lo tanto cada uno debe ser manejado independientemente. En eso concuerdo con lo que decía Víctor Hugo hace un momento. Apreciados invitados, les voy a pedir que en el caso de nosotros, los aportantes y también de los jubilados, nos vayan desentrañando de ustedes y quitándonos la razón si la tiene o no. Para abril de 2015 se aprobó la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar y quisiera conocer, sobre la base de lo que ustedes saben y conocen también, estas reformas determinaron derogar la entrega obligatoria del 40% del aporte estatal al IES para las pensiones jubilares. ¿Es verdad que el sistema correría peligro? Por favor, adelante con sus aportes para sacarnos si es que solo es un discurso político o efectivamente esto va a tener una incidencia no muy lejana. Bueno, conforme lo que se ha manifestado acá por los compañeros panelistas, el seguro de pensiones, que comprende las prestaciones para invalidez, vejez y muerte, que es el Montepío, se ve afectado realmente por la emisión de esta política. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimos años, desde el año 42 que se estableció el seguro general obligatorio y dentro de él el seguro de pensiones, se estableció de acuerdo con los cálculos técnicos que en el tiempo era imposible que con la cotización o el aporte que pagan los afiliados se financie el 100% de las prestaciones. ¿De las prestaciones o las pensiones? De las pensiones, que se llaman también prestaciones. Ya. Entonces, en ese momento, los técnicos que hicieron los respectivos cálculos establecieron que era necesario que el Estado aporte con el 40% del pago anual de pensión. ¿Cuánto tiempo venimos entregando como Estado? Como Estado, desde el año 42 hasta el año 2015 en que se eliminó. Desde luego, por las finanzas públicas han habido problemas en el pago de este 40%, pero el Estado
cada vez, cada 3 años, cada 4 años, cada que el Estado ha podido hacer ese aporte, lo ha hecho al IES. Mientras tanto, como deuda que constituye este aporte, el IES ha calculado y ha establecido los respectivos intereses y las multas que por la mora el Estado ha debido pagar. Al Estado. Entonces, el IES ha podido ir recuperando esos recursos e incrementando el fondo, de lo que acababan de decir los compañeros, el fondo para, en todo caso, si había excedentes o reservas que se llaman en el caso de pensiones, ir invirtiendo ese capital y poder ir acumulando para poder sostener en el tiempo ese sistema. Pero ya no lo tenemos. Ahora no lo tenemos. Usted es actuaria de especialidad. Actuaria, bueno, por sí. favor. Entonces, en el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber un diferimiento o un déficit de recursos para que la Seguridad Social, el ente administrador de la Seguridad Social, pueda cumplir con esas obligaciones. Porque el tema de pensiones técnicamente es el siguiente: usted como activo está aportando una cantidad de dinero para este seguro y va poniendo en una caja o está poniendo en un fondo, que en este caso es un fondo colectivo. Entonces, si es que definitivamente cuando usted llegue a la jubilación, que es el siniestro que hablaba acá el economista, entonces pues usted debe tener los recursos para que le paguen la pensión. De su aporte va a tener el 60%, pero tiene que el Estado también cubrirle con el 40% de acuerdo al modelo como se estableció. Entonces, en ese momento, cuando llegue usted a jubilarse, pues ya no va a tener esos recursos porque el Estado no aportó lo que debió haber aportado de los otros jubilados también para ir acumulando el fondo necesario. Complementemos esta idea. Creo que usted era presidente del Consejo Directivo, Víctor Hugo. Sí, claro. Cuando se produjo esta reforma. No, antes. Yo salí en marzo del 2015 y esto llegó en abril se produjo. Correcto. Sí. ¿Tengo la bondad? A ver, el tema es claro en lo que han manifestado los compañeros panelistas. Primero hay que entender que, como yo decía hace un momento, el sistema tiene diferentes seguros y cada seguro conceptualmente es diferente. El seguro de invalidez, vejez y muerte es un seguro de ahorro y reparto. Quiero que la gente nos entienda. Nosotros utilizamos los ingresos corrientes de los afiliados activos actualmente para pagar a los jubilados. Y si llegara a existir un déficit en ese ingreso y gasto corriente, se toma de lo que se conoce como las reservas actuariales. Y esas reservas no son otra cosa que la acumulación que ha venido haciéndose en los momentos en que había una diferencia positiva entre ingresos y gastos. Pero para que usted tenga una idea, en el 2017 los ingresos al seguro de invalidez, vejez y muerte sumarán más o menos 1.689 millones, mientras los gastos sumarán 7.764 millones de dólares. ¿Para cuándo dice usted? Los ingresos sumarán 1.689 millones y los gastos 3.632 millones de este 2017. Entonces hay un proceso de desinversión. No hay superávit, como se nos decía. No hay superávit en el seguro de invalidez, vejez y muerte. Hay un ingreso de 1.689 millones y un gasto de 3.632 millones. ¿De dónde toma los recursos? Toma de las reservas, estas que manifestaba Gladys, que existen y que deben estar sumando alrededor de 8.500 millones, pero con lo que se va a tomar en este año quedarían reducidas alrededor de 7.600 millones. ¿De cuánto tiempo estamos hablando prácticamente? 2 años y medio. Exactamente, esto pasa solo en el 2017. Usted fácilmente puede hacer las cuentas de qué es lo que llegaría a pasar. Es que el seguro de invalidez, vejez y muerte sufre desde mi óptica dos graves problemas. El primero es la eliminación del 40%, que como bien decía Gladys, se genera en la década de los 40 del siglo anterior, cuando por primera vez los recursos del IES fueron insuficientes para pagar las pensiones. Ahí se reunieron 3 actuarios, un checoslovaco, un ecuatoriano y otro me parece que de nacionalidad húngara, y llegan a la conclusión de que hay que aportar un 40% adicional a lo que vienen aportando los empleados. El Estado deberá aportar un 40% para garantizar la sostenibilidad de este seguro en el tiempo. Eso lo dijo Gladys hace pocos momentos. Y el segundo problema que llega a tener el seguro de invalidez, vejez y muerte se da en noviembre del 2015,
cuando el Consejo Directivo emite una resolución que cambia los porcentajes de aportes, reduce los aportes de ese 20,6 que nosotros hacemos, reduce el porcentaje que debería ir al seguro de invalidez, vejez y muerte y amplía el porcentaje para salud, exactamente en estos términos. Al de invalidez, vejez y muerte veníamos aportando el 9,74, le bajan al 5,86 con una progresiva elevación en el tiempo hasta el 2020 que recupera, mientras el de salud que aportábamos del 5,71 crece al 9,94. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted? Financiando un seguro, el seguro de salud, con los recursos de otro seguro, con el seguro de pensiones. Pero como yo le decía al inicio, técnicamente son diferentes. El seguro de salud es, como bien decía Fernando, de prima y siniestro. El seguro de invalidez, vejez y muerte es de ahorro y reparto. De lo diferente pasemos a que si es lo correcto lo que se está haciendo. Por favor, don Fernando. Mire, para que la gente nos entienda, el tema de las cifras hay que tratar de que le hagamos fácil. El Seguro Social mensualmente recibe más de 200 millones de dólares. Esos son mensualmente. Nuestros aportes. Nosotros, si multiplicamos eso por 12, tenemos casi unos 2.600 millones de dólares. Miles de millones de dólares. El Estado contribuía con más o menos 1.100 millones para que era correspondiente al 40% para el fondo de pensiones, invalidez, vejez y muerte. Eso era más o menos, poquito menos de 100 millones cada mes. Hoy ya llega a 100 millones, es decir, 1.200 millones. Pero en el año 2015, cuando ya se produce la ley, se aprueba la ley y el Estado deja de pagar, comienza para poder pagar pensiones, a vender los papeles, obtener liquidez para poder pagar pensiones. En el año 2016, esto ya superan los 1.600 millones de dólares. Y en el 2017, este año, al final del año, serán 1.900 millones de dólares. Por eso Víctor Hugo hace un momento dijo, si teníamos un fondo acumulado en el fondo de pensiones de 1.200 millones y hoy un poco menos de 8.000 millones, se nos han ido 4.000 millones. Estamos diciendo que estamos utilizando en promedio, porque esto va creciendo, 2.000 millones al año. Si nosotros tenemos apenas 8.000 millones, nos alcanza para pagar pensiones apenas 4 años. Entonces, esa es la información que debe recibir el presidente de la República y no confundir el asunto de un flujo de caja, que es lo que estoy recibiendo y lo que estoy pagando. Correcto. Entonces, ese es el sentido de nuestra participación acá para que la gente se entere efectivamente que hay que hacer un cambio radical a la seguridad social ecuatoriana. Andreita, sí, solamente algo nada más, Víctor Hugo, porque hay ya algo en redes sociales, y unas dos nada más, por favor, Andreita. Sí, ¿ya? Así es. Gracias, Ramoncito. Un saludo a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de los medios legislativos y a quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea. Estamos en el segmento de redes sociales y efectivamente nos han llegado varias reacciones por Facebook Live. Tenemos un comentario de Manuel Sánchez. Él nos dice, bueno, saludos a todos. Los errores de unas malas inversiones no podemos pagarlas los afiliados. Es un comentario que nos llega a través de Facebook Live y vamos a leer uno que nos llega a través de nuestro Twitter con el hashtag IES. Nos llega de la cuenta de Andreita Abad. Ella nos dice, como para variar, el IES cada vez está peor con la entrega de medicamentos. Esta vez le tocó a mis abuelitos. Y un segundo tuit que nos llega de la cuenta de Néstor. Él nos dice, excelente gestión. La dedicación puesta por el ingeniero Espinosa para mejorar el IES y la atención de los afiliados es de reconocimiento. Bien, muchas gracias, Andreita. Gracias, Ramoncito. La participación de las personas. Concluyamos. Hacer solo una precisión, claro, que los ingresos del IES actualmente son de alrededor de 500 millones de dólares mensuales. De hecho, los 200. En el tema de pensiones. Solo en pensiones, sí, exacto. Eso, valga esa aclaración, porque esa aclaración 200 sí es importante. en el tema de Solo pensiones. para el seguro de pensiones, 500 millones Total. para todos los seguros. Correcto. En total, 6.000 millones de Lo que dólares al año. aportamos, El 20,6 suma 6.000 millones de dólares. Si sacamos solo para pensiones, llegamos más o menos a 2.400 Les pregunto de manera dólares. abierta, entonces significa que deberíamos, de manera urgente, hacer una reforma legal para devolver ese 40%? Es Así necesario. es necesario. Por favor. Es urgente. Ajá. Es necesario, porque el déficit que tiene ahora el seguro de pensiones afecta a todo el sistema de seguridad social.
Desde otro punto de vista, lo que se ha hecho es financiar el seguro de salud y los déficits que tiene el seguro de salud. ¿Por qué? Porque también la política pública expidió una ley, creo que es en el 2010, mediante la cual se incrementó la cobertura de la seguridad social, incluyendo a la familia del afiliado, que de hecho aumentó el número de beneficiarios de 3 millones de habitantes a 7 millones de habitantes. Cada día somos Entonces, en ese sentido, el IES necesitaba más infraestructura de salud, pero también necesitaba financiamiento, porque, como es lógico, genera un costo, y ese costo están cargando estrictamente los afiliados. Gladys, la reforma legal también dice, la que se aprobó, y que reformó la Ley de Seguridad Social, dice: el Estado pagará lo que el IES necesite para dichas pensiones, únicamente cuando el instituto no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago del seguro general obligatorio y del régimen especial de seguro social campesino. Esto que no alcanza esta... Esa es una buena declaración que el momento que se presente en la realidad va a ser muy difícil de cumplir. El asunto es que si tenemos hoy un déficit anunciado por el gobierno del 4.7 del PIB, pero que en la realidad es del 6.7 y 4.000 millones de financiamiento, es decir, casi 10.000 millones, en un presupuesto de 30.000, de cada $3 no tenemos uno. ¿En qué momento, qué gobierno va a sacar 2.000 millones de dólares para pagar las pensiones? Entonces, eso es una declaración que justamente en la Ley de Justicia Laboral era una forma de dorar la píldora de las obligaciones que siempre ha tenido el Estado. Usted dice, pero recordemos que... en el gobierno de Febres Cordero, que tuvimos un terremoto, se dejó de exportar el petróleo, León Febres Cordero dijo: no tengo con qué pagar, y no pagó, y de ahí comenzó a acumularse una deuda que luego se convertiría en... Ya la vamos a ver. Que ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver. Pero en el caso de negar, más bien dicho, eliminar esta obligación y adicionalmente a eso, no pagar las enfermedades catastróficas y lo de los jubilados, que es una obligación del Estado y que hoy debe estar ya llegando, porque a junio eran de 2.500 millones, a octubre 2.800 millones, y creo que al final del año estaremos en 3.000 millones, más 3 o 4.000 millones que le ha dejado de pagar del 40%, más los 8.000 millones de dólares que tienen bonos del Estado comprado el IES. La deuda está alrededor de 14.000 millones de dólares, lo que el Estado le debe al IES. Ya, Víctor Hugo Justamente coincido con lo que dice ¿Coincide Fernando. usted en que efectivamente lo que dice la ley no es realizable, no es materializable? No es viable exactamente, ni materializable, porque usted necesita actualmente 3.600 millones para pagar las pensiones. ¿De dónde el Estado, si hoy día, vamos a suponer que hoy día se le hubiera acabado la reserva al IES, ¿de dónde va a sacar 3.600 millones además de los 7.000 que tiene ya de amortización, más los 3.000 de intereses? ¿De dónde va a sacar tanto dinero? Entonces era mucho más fácil ir cubriendo 40% anual a tener que pagar anualmente 3.600 millones. El 40% era equivalente alrededor de 1.100 millones de dólares. 1.200 más barato. Sí, exacto, es más bien un riesgo. Eso que pusieron en la ley es un riesgo, porque le ponen riesgo al sistema de pensiones y al Estado. Es una bomba de tiempo porque para el Estado, siendo deficitario en cuanto al presupuesto general del Estado, simplemente pues de dónde va a sacar y cómo va a poner a correr ese riesgo tanto los beneficiarios de la seguridad social como la población en general. Mire, y otro tema que es importante es cómo crece la cantidad de jubilados que tiene el país y lo que eso implica en términos de monto para el IES. Voy a dar unas cifras. Sí. El 2000, porque allá ya me están presionando con una pausa. El 2007 teníamos que pagar 880 millones por pensiones. El 2010, 1.335 millones. El 2014, 2.411 millones. El 2017, 3.600 millones. Entonces, anualmente. Anualmente, exponencialmente va subiendo. ¿Por qué? Porque cada vez se jubilan más. Mucha gente dice, es bueno que existan más afiliados. Sí, es bueno. Ahora pasamos del 2007, 1,5 millones a 3,5 millones de afiliados actualmente. Pero esos afiliados de hoy son jubilados del mañana. Pensiones en el mañana. Y entonces... de hecho van a tener cobertura, porque mucha gente puede decir, algunos se mueren, no importa, el seguro es por invalidez, vejez o muerte, cubre todo tipo de pensión. Solo una cuestión muy precisa, perdón, ¿cuántos afiliados activos financian
una jubilación patronal? En el momento más crítico llegamos a 4 activos por un pasivo. Ya. Se propició el incremento de afiliaciones. Que así ocurrió. Sí, ocurrió así. Pero eso es, como dice Víctor Hugo, es pan para hoy y hambre para mañana. Ya. Es dinero hoy, pero en el futuro son prestaciones. Correcto. Cuando no se estima que el cálculo actuarial, que es el que debe ser y que tiene que transparentarse, y la Superintendencia de Bancos debe eliminar el sigilo bancario que este momento tiene sobre esa información para que el señor presidente y el público sepa cuál es la real situación del Seguro Social. Continuamos con el programa. Vamos a hacer una pausita, 1 minuto, eso es lo que nos dice producción. Estamos tratando el tema de IES, análisis de su realidad. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. De la deuda. Bueno, avanzamos en el programa. Me hicieron asustar con lo que nos habían dicho nuestros invitados y ciertamente que las cosas se ponen de emergencia, ¿no? Vamos al box número 2, nos decía producción. Salió nuestra compañera a la calle y le preguntó lo siguiente a la ciudadanía. ¿Qué opina sobre los servicios que ofrece el IES? No sé si eran los servicios de salud. Bueno, esta es la pregunta general. Participan Maritza Valencia, Iván Almeida, Rosa Proaño y Caterina Chalá. ¿Qué opina sobre los servicios que ofrece el IES? Personalmente pésimos, porque no nos dan el servicio que necesitamos. En algunas cosas he recibido beneficios y en otras no. Específicamente en la atención es muy mala. Nosotros tenemos que esperar 2-3 meses solamente para que nos atiendan para medicina general y para de ahí que nos deriven a algún especialista. En general está súper bien, en general me parece que para los afiliados cumple con todas las expectativas que uno tiene de poder asistir en caso de necesidad al BIES o al IES y creo que está bien. Bien, Andreita Legarda, tenemos 2 tweets más, o no sé, 3. Adelante, por favor. Así es, Ramoncito. Bueno, quiero recordarles también que estamos en vivo y que nos pueden escribir a todas nuestras cuentas con el hashtag IES. Tenemos un siguiente tweet que nos llega de la cuenta de Alicia Soledispa. Ella nos dice: más de 1 hora esperando por atención médica y sin respuesta. Pésimo servicio. IES. Centro de Especialidades Central, Guayas. Me gustaría, Fernando, que nos diga cómo se puede mejorar la atención, es las fallas que nos ha comentado la ciudadanía en la mayor de las respuestas que nos dieron. El tema del fondo de salud es un fondo en que ingresa el dinero, no es un fondo de acumulación y tenía eso que devolverse en construcciones de hospitales, de clínicas propias del Seguro Social, y por la urgencia, el Consejo Directivo decidió que sea la atención privada. Eso le costó mucho dinero. Más o menos por el 2008 tenía un saldo positivo que superaba los 570 millones de dólares y al par de unos cuantos años tiene déficit, es decir, una cifra negativa. Es por eso que de ese cambio que se da en el porcentaje que financia el fondo de salud y que ha sido tomado del fondo de pensiones. En forma gradual irá restableciéndose, pero que ha afectado especialmente por esta situación y también por dejar de percibir el 40% que era obligación del Estado para el fondo de pensiones. Entonces, al comienzo yo dije que la seguridad social tiene que tener solo 2 objetivos, que es buena atención médica, como hay en algunos países, no hay Ministerio de Salud, solo se dedica a la seguridad social a atender los problemas de salud para no desperdiciar recursos, y por otro lado buenas pensiones. Entonces, para buenas pensiones hay que hacer buenas inversiones, claro. Y para hacer buenas inversiones tiene que ser manejado técnicamente y no políticamente. Mire, ayer en un evento que hubo en la Universidad Andina, que estuvo Gladys también presente, uno de los panelistas manifestó: de cada 100 personas que son atendidas por el IES, apenas cotizan el 32%. Es decir, de 3 apenas cotiza 1 y el resto recibe atención. Es por eso cuando usted va al hospital del IES ve en camillas con mucha gente joven
y los afiliados y los jubilados que quieren atenderse tienen que ser derivados a clínicas particulares. Ya. Y eso es un costo muy alto para el IES. Por supuesto. Bueno, Gladys, por favor, adelante. Hay algo que quería entrar con ustedes, es la deuda real que tiene el Estado. Fíjense ustedes, estos son publicaciones de prensa. La Cámara de Comercio fue una de las primeras en detallar. Según ellos, se registra en total 15.490 millones de dólares de la deuda del Estado al IES. Otro señor, el titular de la Cámara, dice que explicó que estos rubros se deben, a este rubro de los 15.000 se deben sumar 1.000 millones más pendientes de pago. ¿Qué más? Manuel Vivanco, representante de los empleadores ante el Consejo, también habla de otros montos. Todo el mundo tiene montos. Por favor, ¿cuál es la deuda que tiene el Estado del IES y cuál es la diferencia entre la deuda y también los bonos que tienen y que le representan ingresos al Seguro Social, por favor? Desde el punto de vista del Estado y de la política fiscal, hay varios conceptos de la deuda con el IES. Tiene una deuda por las inversiones que realiza el Estado en el IES con la compra de los bonos. Esa es una deuda para el Estado, inversiones para el IES. Tiene las dos condicionantes, ¿no? Sí, la otra es la deuda por las prestaciones, que en este caso sería la deuda que tiene por la salud, porque la ley del 2001 establece que la atención médica a los jubilados sea pagada por el Estado y también las atenciones a las enfermedades catastróficas sea pagado por el Estado. La cuantificación de la deuda por la atención médica a los jubilados se registró en la contabilidad, que públicamente se ha conocido que era de 2.700 millones de dólares. Y desgraciadamente, pues esa deuda fue eliminado el registro, aunque ahora la Contraloría General del Estado obliga, ¿no?, a que se contabiliza. Entonces, lo que el Estado le debe al IES, desde luego, pues le impacta en las finanzas. Desconozco si desde el punto de vista de las inversiones que hace el Estado al vender sus bonos, si cumple con todos los plazos a los que está sujeto esa negociación, se pagan los intereses, etcétera. Ahí hay un problema, exactamente el de información para poder opinar con realmente lo que pasa. Sí, no se sabe, y eso no se hace transparente, porque en realidad la seguridad social necesita de, como en un seguro privado usted va a comprar, le informan de lo que está comprando y de lo que los resultados que tiene. No le informan cómo está la empresa tampoco. Pero no le informan, pero acá es el afiliado y todo el conjunto de afiliados, pues sí debemos saber al menos la información global y concreta que caracteriza. ¿Y qué tal si nos acercamos, por favor, Víctor Hugo? A ver, yo ahí usted fue presidente del Consejo Directivo. Por supuesto, y nosotros publicamos los balances en la Superintendencia de Bancos, porque si no éramos sancionados por el superintendente en aquel entonces. Sírvase entonces y entonces, a ver, el seguro de salud es un seguro que llega a tener complicaciones a partir de lo que decía Gladys, del 2011, la resolución 357 que amplió la cobertura a los menores de 18. Entonces, esto le llevó al seguro a tener 8.200.000 beneficiarios actualmente y solo tiene 3.200.000 aportantes. Usted no puede con el 32% los recursos que usted decía, ¿no? 1 aporte. Usted no puede con los recursos de 3.200.000 cubrir a 8.200.000. Ahí surge el déficit. Y este déficit, parte de este déficit, digamos, no solo viene por la cobertura a los menores de 18, sino también por la cobertura a jubilados. Los jubilados actualmente no pagan un aporte al seguro de salud. Es un seguro de prima y siniestro. Los jubilados dicen, yo he aportado toda mi vida, claro. Entonces, ¿por qué debería pagar actualmente? Al ser teóricamente hablando, un seguro de prima y siniestro, solo debería estar cubierto el que tiene prima. Pero ese es otro debate, Víctor Hugo, ese es de reforma. Pero es que ese debate se soluciona en la ley del 2001, porque para que no exista ese hueco, la ley en el artículo 10 dice, los jubilados recibirán la misma prestación que los activos con cargo al Estado. Entonces ahí empieza a surgir una deuda del Estado que debía pagar por los jubilados que atendía el IES en términos de salud. 15 años, 16 años después. Exactamente. Pero sí lo hace, decimos si efectivamente. Ahí hay un fondo también que se debía crear para enfermedades catastróficas según la misma ley de seguridad social. Y que ahora no se está... Entonces, esta deuda se acumula y llega a alrededor de 2.500 millones de dólares actualmente. ¿Solo la de salud? Solo la de salud. Solo la deuda de salud.
junio. Que es la que está reconociendo en este momento, creo que la misma Contraloría, ¿no? Y que además es lo que dice Fernando, que probablemente a diciembre podría llegar a los 3.000 millones. El tema es que todavía, más allá de la aceptación de la deuda y que la Contraloría ha ordenado que se ponga o se restituya los balances, todavía no existe un mecanismo de pago, todavía no nos han dicho si se va a pagar con construcción de hospitales, con atenciones en el Ministerio de Salud. Estamos esperando eso, todavía no se cumplen los 30 días, Víctor Hugo, ¿no? No, que pero la Contraloría dio claro, como plazo para que el presidente del Consejo Directivo explique. Claro, pero más allá del tema del Consejo Directivo, este es un tema también del gobierno. El gobierno debe verificar cómo va a cancelar esos 3.000 millones o esos 2.500 millones actualmente. E incluir en el presupuesto del 2018. Mire, yo quiero referirme a su pregunta sobre la deuda del Estado hacia el IES. Mire, en gobiernos anteriores del doctor Velasco Ibarra, Camilo Ponce Enríquez, el Seguro Social fue la caja chica de varios gobiernos. Pero de muchos y gobiernos. Otros, como el caso del ingeniero Febres Cordero, que dijo, no puedo pagar. Es por eso que la deuda tiene varias vertientes. Una es la famosa deuda histórica, que le pondríamos su cálculo al valor del dólar cuando se hicieron las diferentes consolidaciones, en la Comisión Técnica de Inversiones hicimos una aproximación, eso llegaba a casi 3.000 millones de dólares. Eso, hubo una reunión aquí en el Congreso, en la Comisión de los Trabajadores, y asistió el economista Mauricio Pozo en representación del gobierno del ingeniero Lucio Gutiérrez. Ahí se tomó la decisión de que el Estado asuma el déficit actuarial, que ya era de 3.500 millones, hecha por una compañía ecuatoriana de nombre Actuaria y supervisado, auditado por una compañía brasileña de nombre Mercer. Ese dato asumía el Estado esa deuda, pero adicionalmente existía ya la deuda de salud que había sido impaga. Esto pasó posteriormente y cuando hubo muchos dólares en economía, el economista Rafael Correa, siendo ministro, el economista Fausto Ortiz, siendo presidente del Consejo Directivo, el actual ministro de Agricultura, Rubén Flores Agreda, y un director general de ingratísima recordación en el IES, se pagó los 888 millones que se convirtió por la ley de dolarización en esa cantidad en dólares. Eso se pagó parte en efectivo y la mayor parte en bonos. Es por eso que posteriormente hay una serie de consolidaciones. Pero otra cosa es la deuda de salud. La deuda de salud es por la atención a menores de edad catastróficas y jubilados. Y esa es la que se dijo que por falta de reglamento no hay deuda, y eso la Contraloría dijo, esa comisión se tomó atribuciones que no las tenía. Hay un problema en este mismo programa, tenemos 3 economistas y no sabemos cuál es la deuda del Es que Estado son varias aliado. deudas. Son varias deudas, que ha dicho Gladys hace un momento, el de las inversiones. ¿Y entonces qué estamos careciendo de información? Es que por el tema político se eliminó la información de la Superintendencia de Bancos, y estamos metidos en la este página lío. web del IES no producía información, entonces simplemente inferíamos los asuntos, pero no había. Entonces, una de las cosas importantes es que se transparente la información, y eso me atreví a decir a un momento, de que es necesario el estudio actuarial hecho por Wall Risk, que determina la situación del IES, y que la Superintendencia de Bancos ha puesto sigilo bancario sobre esa información, se elimine y se pueda conocer para, sobre datos ciertos, ver cuál es la mejor estrategia para hacer una adecuada reforma. Ahora, lo que sí tenemos es un límite inferior. Podemos decir que entre los 8.000 millones que hay de inversión que ha hecho el IES con el Estado, más los 2.500 millones de salud, al menos le debe 10.500 millones de dólares el Estado al IES, al menos. Pero ya el resto, esas son inversiones, lo ha dicho Gladys también. Claro, pero que dan rendimiento. 8.000 inversiones y casi 3.000 de la deuda de salud, son 11.000. Exacto. Partamos del suelo de 10.500. Al menos 10.500 millones le está debiendo el Estado al IES. Los 8.000 son inversiones. Muy bien. No pudimos hacer un corte, amigas, amigos oyentes y televidentes también. Y vamos a ir a la última pregunta y también a las últimas recomendaciones o reflexiones. No es complicado recomendar, pero sí se puede hacer reflexiones que nos acerquen a decisiones en el ámbito político por parte del presidente, lo habían dicho ya. Tiene que ver con una última pregunta que salimos a la calle también y la planteamos a la ciudadanía a su criterio.
¿En qué debe mejorar el IES? Y participan Norma Guayasamín, Víctor Villagrán, María Eulalia Ramírez y Antonia Carrillo respectivamente. Esto es lo que nos dijeron. A su criterio, ¿en qué debe mejorar el IES? Que no nos traten a los afiliados como que fuéramos, que nos están regalando un servicio. Nosotros estamos pagando y el servicio debe ser mejor, o sea, deben tener un acto de humanidad. Considero que quien debe dirigir esto y para que mejore esto son los mismos afiliados. No ser parte, lamentablemente, del Estado quien esté al mando de esta situación, porque obviamente cuando es una persona que está bajo la responsabilidad del Estado, él hace bajo la conveniencia de lo que le mandan los superiores. Una reforma completa de todo, interna y externamente, desde las cabezas, todo el mundo. Incluso yo propondría que se le minimice la cuota que paga tanto el trabajador como el empleador. Que nos den una buena atención, que se nos atienda con prontitud, con esmero, con un poquito de humanidad. Dentro de las preguntas que salíamos a hacer a la calle, Andreita, habían palabras impublicables, ¿no? Hay gente que está con coraje, otras reconociendo también. Y en las redes sociales ni hablar, ¿no es cierto? Hay de todo, pero lo publicable que es, Andrea, por favor. Sí, bueno, hemos rescatado en base a lo que nosotros manejamos aquí en el programa y tenemos una opinión que nos llega de la cuenta de Alex Valdivieso. Él dice: el servicio es totalmente deficiente, no se puede conseguir consulta de especialidades, ¿de qué nos sirve? Y una siguiente que nos dice... Nos llega de la cuenta de Manuel Cedeño en Facebook Live. Él nos dice: quiero hacer un préstamo hipotecario, pero cobran mucho interés y piden montón de requisitos. Perdón. El hipotecario. El hipotecario, así es. Y una última que tenemos de la cuenta de Twitter, que nos llega de la cuenta de Jorge Aguirre. Él nos dice: presidente Lenín Moreno, ya es hora de que el IES sea presidido por representantes de afiliados, jubilados y del seguro campesino, ya no del Estado. Ahí, bueno, se debe referir al gobierno. Al gobierno. Andreita, muchas gracias. Bueno. Nos quedan unos pocos minutos y les ruego de favor a nuestros tres invitados que pudieran hacer unas reflexiones finales sobre el enrumbamiento o reenrumbamiento que tiene que tomar el IES para los próximos días, meses. Gladys. Sí, es necesario que se realicen varias acciones. En primer lugar, tomar acciones de corto plazo para superar los desequilibrios financieros que tiene ¿Cuáles pensiones. serían? En ese sentido, el corto plazo. En el corto plazo para pensiones, volver a establecer un financiamiento adecuado para que no haya un déficit ni un hueco, digamos, entre lo que paga de pensiones y los ingresos, y eso tiene que ser de forma inmediata, porque si no está poniendo en riesgo el sistema. ¿Eso se puede hacer vía consejo directivo? No, eso tiene que ver reformas legales. Legal. Enviar a la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería más a corto plazo? A corto plazo, la calidad del servicio médico. Eso es un tema de no acabar. Ese tema, dado la cobertura que tiene actualmente 8 millones de beneficiarios, tocaría estudiar un nuevo sistema de gestión médica y también compartir la responsabilidad con el Estado, porque el Estado tiene un Ministerio de Salud y hay un Sistema Nacional de Salud que debería tener claramente establecidos los objetivos, el alcance y los límites que tiene el Estado. Eso y los parece límites que es a mediano plazo, la seguridad lo que usted social. está diciendo. También no es tan fácil implementar plazo, eso, ¿no? Pero sí debe tratar el IES de buscar la mejora de la calidad también con los recursos que tiene. ¿Y lo otro? ¿A dónde y lo otro ir? Es a dónde debemos ir en el largo plazo y mediano plazo. Necesita una reforma al sistema de seguridad social para garantizar las prestaciones, los beneficios a los asegurados en función de la realidad económica, poblacional, demográfica y social que tiene el país en estos instantes. Muy bien. La cosa no queda en lo coyuntural, del futuro, no queda en lo coyuntural. Víctor es Hugo, necesaria una reforma.
Yo creo que hay que hacer cambios paramétricos y estructurales a la seguridad social de corto plazo. Paramétricos es, por ejemplo, saber cuáles son técnicamente las primas para el seguro de pensiones y para el de invalidez, vejez y muerte, para ver si lo que estamos aportando es correcto o hay que aportar más. En lo estructural hay que hacer una nueva ley de seguridad social, hay que cobrar la prima a los menores de 18 años, probablemente generar un reaseguro para los menores de 18 años, porque el IES no estuvo programado para atender ese tipo de siniestros. Esas 8 millones entonces, de citas médicas. Si usted hace un reaseguro, va a mejorar la atención de los afiliados porque se va a quedar con la infraestructura actual solo para atender a los afiliados. La eliminación de la resolución 501 del Consejo Directivo. La que decía usted del 2001, ¿no? La restitución del 2016. Sí, esta es la que cambia los porcentajes, la 501. La restitución del 40%, la restitución el 3% al fondo de cesantía, que se le quitó un 1 para pasar al seguro de desempleo, se le debería restituir. Prima diferenciada para los campesinos, no todos los campesinos deberían pagar lo mismo, debería hacerse un censo, porque dentro de los campesinos también hay diferentes estratos sociales. Un censo y prima diferenciada de riesgos de trabajo para las empresas, utilización de los dispensarios anexos para sobre todo tener salud preventiva y no solo ir a la curación, titularizar la cartera de préstamos hipotecarios y quirografarios para tener más liquidez para prestar a los afiliados, utilizar una red privada de farmacias para la distribución de medicamentos. Mucho se pierde en el tema de medicamentos, hay cálculos que dicen que alrededor de 200 millones al año se pierden temas de medicamentos por la administración del mismo IES. En el tema de salud, separación del asegurador y la prestadora, porque resulta que el IES es el único que tiene ahí mismo los hospitales y ahí mismo la aseguradora siempre va a buscar menor siniestralidad y los hospitales atender la mayor cantidad de pacientes, entonces los objetivos son opuestos. Un acuerdo inmediato de pago del Estado de la deuda que tiene por salud, reestructurar el personal que tiene la entidad. Actualmente tiene 33,000 trabajadores, más de 33,000. ¿Serán todos necesarios? ¿Habrá que pasar por un proceso? Se está hablando de medidas inmediatas, las otras son reformas legales y las otras son reformas que tiene que enviar el presidente de la República. Hay 3 días. Y casi como usted está hablando de emergencias que tomar. Me dicen que en 2 minutos hay una cadena. Mil disculpas, don Fernando. Tenga la bondad. Gracias. Primeramente ha sido un gusto hablar de este tema tan importante y en esta parte de las conclusiones decir que cuando el presidente de la República transparentó lo que pasaba en deuda externa, en presupuesto, en Petroecuador, ahora en los medios públicos, hay que cambiar la gente para poder saber la realidad. Eso es importante. Y creo yo que si el presidente todavía, en relación a la mesa servida, mantiene a los mismos saloneros y cocineros que sirvieron la mesa, no vamos a saber la realidad. Hay que cambiarlo. Y lo otro, han propuesto desde la sociedad civil una mesa para poder, una mesa ciudadana, me refiero, de expertos que le metan con rapidez a esto. Estos son unos criterios que este es un medio de comunicación nada más. No son cosas ya hechas, estructuradas o sistematizadas para decirle, presidente, esta es la realidad ya. Así es, hay que primeramente saber, póngase en el tema del 40%, el cálculo actuarial dirá si es que es del 38, si es que es del 58, lo que tenga que pagar el Estado, si es que hay que posiblemente ampliar la contribución, no sé si empleadores o trabajadores, si es que los años para jubilarse tienen que subir, una serie de cosas que tienen que modelarse, hacer un modelo de simulación financiera para ver cuál va a ser el efecto y tomar la decisión política más adecuada. ¿Por qué no lo proponen ya organizándose? Eso lo han hecho. Si hay gente como Gladys, como usted, como Víctor Hugo, todos están opinando. Es eso, y hay que agradecer a la Universidad Andina que ha propiciado y ha facilitado la constitución de esta mesa, que es una especie de observatorio de la seguridad social para que las personas técnicas como las que me acompañan, que conocen el tema a fondo, contribuyan a encontrar una solución para un problema social enorme nacional. Es un problema de Estado.
Muchas gracias. Muchas gracias a Gladys Palán, ex integrante de la Comisión Interventora del IES en representación de los asegurados. También a Hugo Villacrés, quien fue presidente del Consejo Directivo del IES, y por supuesto a don Fernando Mosquera, también expresidente, en este caso de la Comisión Técnica de Inversiones del IES en otros años, por sus aportes, por sus preocupaciones y por las preocupaciones que nos dejan también dentro de este programa. Pero creo que se abre así el debate de algo que tiene que ver con nosotros, los más jovencitos, como está Andreita, por ejemplo, que está entre los 25, 30 años y que no se siente todavía la importancia de la seguridad social, y de los que estamos avanzando en edad y que vamos a necesitarla. Muchas gracias por su atención. Este es el Termómetro Ciudadano número 35. Gracias a todo el equipo de los medios legislativos para trabajar en temas como este. Nos quedamos en deuda, sinceramente. Hablar del IES se necesita mucho más tiempo, pero los aportes cada día son más urgentes. Muchas gracias a todos ustedes y a ustedes. Gracias también. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.